¿Sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Todos los argentinos llevamos al pingüino en el corazón. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. ¿Qué opinás de que te llamen gato? ¿Qué sé yo? ¡Cállate la boca, vos, gato! Acá viene mi gata, En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Vamos en el tope o dentro del Estado? Desarmamos un estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucho halcón, mucha paloma. Te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Zoológico, aquí en Radio del Plata, 12 y 19. Estoy con Vero, estoy con Ale, en este tridente que pone al aire este programa. Obviamente con el apoyo de toda la producción, Joaquín, Jackie, Manuele, con Silvia Purita en los controles, con la gente de redes que hace circular el trabajo que hacemos. Y estaba pensando, ¿vieron lo de Adorni? Lo de Scioli, eso quise decir. Sí, lo de la berretada esa de que Sí. le tiraste. Lo descargué ayer para acopiarlo, para guardarlo en mi computadora y en mi corazón, porque no podía creerlo. Bueno, puse a rascar un poquito para entender qué había pasado. Le cuento, el que no está al tanto, apareció un video de muy mala calidad, porque incluso ponen una música que debería estar de fondo, pero incluso tapa a veces la voz del propio Scioli, que estaba haciendo una campaña, obviamente, metida en su rubro, que es el turismo, ¿no? Y entonces estaba promocionando Bariloche. Y entonces le caía, era raro, porque en general la nieve cae de arriba para abajo, pero acá le venía de costado. Alguien escribió en redes que estuvo fantástico para hacerse la idea de lo que pasaba, que era, ¿se acuerdan de Alacrán en Chachachá? Claro. Que hacía los chistes y tiraba los papelitos. Sí, bueno, Yupi tiraba papelitos, papel picado, ¿no? Bueno, era un poquito eso lo que se veía de Scioli. Entonces dije, ¿por qué hizo esto? ¿Cómo se metió en esta historia que claramente todo el mundo se da cuenta que no hay nieve? Va a promocionar Bariloche tirándole pelotitas de telgopor, que básicamente fue eso. Claro, y empiezo a hurgar, y el tema es el siguiente. Estuvo Scioli hace unos días en San Pablo, Brasil, en la Feria de Turismo. Si ustedes escuchan bien el audio, lo que él dice, más brasileños en Bariloche este invierno, más trabajo y más turismo, el mejor centro de esquí de América. Va a decir, ¿por qué me mete a los brasileños específicamente? Bueno, porque efectivamente estuvo una feria de turismo en Brasil. Ahí se entiende un poco por qué hizo esto. Claro, en Brasil no hay nieve, ¿no? Claro, no hay nieve. El tema es que en esa feria de turismo había un stand de Bariloche, estaba el intendente Walter Cortés, y había una fila, la gente que estaba ahí hacía fila para hacer los videos con la nieve.
había una máquina que tiraba bolitas de telgopor Claro. con un ventilador que daba el Claro. efecto. Y entonces, evidentemente, lo hicieron sentar a Scioli ahí, a modo de chiste o no, y él hizo esta promo. Le salió así media naturalmente, entiendo yo, pero de una calidad mala, digamos, para hacer una suerte de spot publicitario. Pero rápidamente se viralizó y quedó Scioli de alguna manera, yo creo que contraproducente lo que hizo, ¿no? Porque no era muy convocante ir a Bariloche con esas pelotitas de telgopor. No, lo que pasa es que Scioli tiene una historia de, digamos, tiene la cara galvanizada. Estaba tratando de buscar un adjetivo. Bien. Suele hacer, Es de amianto, eso me quiere decir. Suele hacer y decir cosas que nadie diría o haría. Así que no me extraña. Hoy hacíamos con unos colegas un juego de con quién irías a comer un asado, que no es muy afín a vos, digamos, ¿no? Una persona Que por no ahí, sea afín. y a quién le comprarías un auto usado, ¿no? Y entonces alguien mandó, yo dije, bueno, ir a comer un asado, qué sé yo, con Coppola, debe ser gracioso ir con Guillermo Coppola, ¿no? Claro. Tiene miles de anécdotas, Sí, digo, sí, obvio. creo que me entretenería en un asado. Alguien dijo con Scioli, le digo, no, es aburridísimo. Es aburrido. Eso que ves ¿En al aire, serio? Sí, así. cuando vos vas a hacer un off de récord, es lo Sí, mismo. Es lo mismo, sí. Es lo mismo, no que se suelta, dice otra cosa. Es lo mismo. No, es lo mismo, es igual. Además tiene un cassette, ¿viste? Porque te dice siempre... No, Te porque contesta lo que quiere. sí. Y cuando digo Claro. te contesta lo que quiere, obviamente uno contesta lo que piensa, pero no lo que piensa, que es lo que quiere, que es distinto. Es decir, no sé, vos le preguntás... Hágalo. ¿Te gustó el River Boca? No, nosotros porque con el turismo... Va por otro lado el tipo. Sí. No te contesta lo que le preguntás, a eso hoy. Bueno, ahí está, ¿no? La verdad que uno dice, siendo así, hizo la carrera que hizo, porque si vos te fijás la carrera que hizo, el tipo fue vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Claro. fue diputado, ¿no? Nacional, estuvo en la ciudad. Ahora yo creo que está en declive, ¿no? Pero está en la Secretaría de Turismo. El tipo se mantiene a flote todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en algún momento tenía votos. Cuando Kirchner lo pone como vice, Claro, que tenía votos. seguidores. Sí, Compensaba, si querés, desde el arco ideológico, alguna parte que por ahí Kirchner no convocaba. Y después, bueno, terminó estando siempre en los gobiernos de Néstor y Cristina. Después fue candidato en la provincia, ganó en la provincia. Con Alberto Fernández también terminó teniendo embajada. Y después yo recuerdo, porque había hablado en aquel momento, lo llamó Alberto Fernández para decirle si no le molestaba que él siguiera con Milei. Y Alberto Fernández le dice, "Hacé lo que quieras". No me parece bien, ¿no? Para hacer Claro, tu vida, hacé hacé lo que quieras. Bueno, también se posicionó porque era un hombre de la aristocracia de la ciudad de Pero Buenos Aires. Tenía que mucha plata. Está La bien, familia pero de Scioli tenía que muchísimo Sí. dinero. No te alcanza eso para tener votos, ¿eh? Y él tenía votos. Pues es que yo no sé. Sí, Sí, tenía. tenía en, votos. en ese momento tenía. Tenía votos. En ese momento estaba bien Es posicionado. inexplicable, pero- Estaba bien posicionado. Y no tenía armado político. No, había sciolismo. Sí, Claro. había un Sí, entorno. Sí, pero bueno, lo de siempre. Pero las Quizá provincias el no tema había. del deporte, para mí que lo romantizó un poco su figura, ¿no? Como que le dio un toque de Sí, seguramente, bonachón, de tipo dedicado, aplicado. Hay muchos bueno. deportistas que hicieron carrera, ¿no? Algo de la aplicación, de la dedicación, Sí. y si te diría del sí señor, está en el ADN de Scioli. Sí. Porque nunca, cada vez que perteneció a un espacio, fue fiel a ese espacio. No Como era el sacó, personaje ese, le pertenezco. sí, De Gianni Luna Gianni Day. Luna Gianni Luna Day. Me en parece que era- Mesa Mesa de Noticias. Es eso. Qué Es bien, eso, ¿no? sí, Lo pero era, pertenezco. a ver, es concretamente, hay algunos que joden, viste, con que Cristina lo mandaba a comprar factura y el tipo iba. ¿Por qué? Porque, y es cierto también que fue maltratado Scioli en el tiempo del kirchnerismo. sí. Y sin embargo el tipo se mantenía fiel, no hizo la gran cobo, ni mucho menos. Algunos lo tratan de traidor, son los mismos cambios que hacen los otros, que hace Patricia Bullrich y siguen la firma. Y esto no es una defensa de Scioli. Lo que sí digo es que cuando el tipo se pone una camiseta, la defiende. A muerte. Y a muertes, Bueno, por eso lo toman, porque saben que si vos lo tomás, el tipo te va a defender. Claro. No importa el color político No, ni no nada, importa. pero lo va a defender. Bueno, 12 y 26, arrancamos con los títulos. Dale. Perfecto. El gobierno presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que intervenga directamente en el expediente sobre la ley de modernización laboral
sin esperar fallo alguno de segunda instancia. La Procuración del Tesoro pide la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo número 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley. A las 11 venció el plazo que le dio la justicia al gobierno para que pague lo que le debe a las universidades públicas nacionales en concepto de salarios y becas que estaba dispuesto en la ley de financiamiento. Trascendió que el Poder Ejecutivo apelará una vez más la decisión judicial ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal. Desde el Frente Universitario anticiparon que si la Casa Rosada no habilita las partidas, habrá una gran movilización en la primera quincena de mayo. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, la justicia descubrió que la productora de Marcelo Grandío le transfirió dinero desde diciembre del 2022 hasta que asumió como funcionario. Trascendió que Adorni recibió una gran cantidad de dinero por parte de la misma productora que tuvo contratos con el Estado Nacional y que le pagó a Adorni el viaje en avión privado a Uruguay y para pasear con su familia los feriados de carnaval en febrero. Luis Caputo y Santiago Bausili, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, hicieron una presentación ante inversores describiendo la situación económica argentina. Tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central coincidieron en que el gobierno seguirá con su política de aumentar la competitividad y atraer inversores bajando impuestos, reduciendo regulaciones y mejorando la logística. Javier Milei, en declaraciones a un medio israelí, ratificó que el gobierno trasladará a la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. El presidente, que viajará en las próximas horas a Israel para concretar su tercera visita oficial a este país, elogió al primer ministro Benjamín Netanyahu considerándolo un líder extraordinario, por lo que dijo sentir una profunda admiración y explicó que defiende la causa de Israel y el pueblo judío porque es una causa justa. El gobierno nacional oficializó la habilitación para que 9 provincias concesionen tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios mediante el sistema de obra pública por peaje, aunque sin ceder el control ni la jurisdicción federal sobre esos caminos. Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén podrán avanzar con la administración, mantenimiento, reparación o ampliación de los tramos viales. Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que realizarán un apagón meteorológico nacional el próximo viernes como protesta por los 140 despidos que se concretaron ayer. La medida implicará la suspensión total de la difusión de pronósticos y alertas oficiales entre las 5 y las 12 horas. Guerra en Medio Oriente. Donald Trump anunció que Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días para lograr la paz. El grupo chiita Hezbollah dijo que estará alerta con el dedo en el gatillo y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que sus tropas mantendrán ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur libanés durante la tregua. Irán expresó su satisfacción por el alto al fuego y reclamó que las tropas israelíes abandonen el sur libanés. El canciller iraní informó que el gobierno decidió la apertura del estrecho Hormuz y aclaró que será durante el periodo de alto el fuego. Tras el anuncio, el precio del petróleo cayó 10%. Y nos vamos a la información del deporte. Así que muy bien, empezamos con Platense, que derrotó 2-1 a Peñarol en Montevideo y Lanús 1-0 a Always Ready por la Libertadores. Mientras que la sudamericana Tigre cayó como local 1-0 frente a Macara de Ecuador y San Lorenzo venció 2-0 a Deportivo Cuenca. Desde las 20:30 Unión Newell's iniciará la fecha 15 de la apertura, que tiene como principal atractivo el enfrentamiento, señora, señor, entre River y Boca el domingo próximo. ¿Hay PRODE acá? Sí, gana River. Muy bien. Ya lo hicimos. Se confirmó que Messi adquirió el club catalán Unión Cornelia, que participará en la quinta categoría del fútbol español. La selección argentina sub-17, dirigida por Diego Placente, jugará el domingo la final del Sudamericano, que se juega en Paraguay y será a las 20 horas frente a Colombia. Bueno, 12:31, ¿qué temperatura tenemos? Temperatura alta, ya no me está gustando, 24 grados. Lindo. 24 grados, baja la humedad. Baja la humedad, poquito, estamos en 72. Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día. Por ahora no hay pronóstico de lluvia. Bien, por ahora esto es El Zoológico aquí en Radio del Plata. Las hojas caen, las noticias vuelan. Te mantenemos al día con la objetividad de siempre. Otoño en Del Plata. La radio de la verdad.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. Esta semana 200 millones de pesos más un viaje a Río de Janeiro y con tu número de cartón 5 premios de 2.500.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos, El domingo a la tarde es un buen momento para el disfrute. De 14 a 15 llega el especial de Marcelo Neira. La música, la cultura y el arte de toda la semana en una hora. Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 12 y 33. Generalmente lo dejamos para el final porque es la frutilla del postre. Bueno. Pero hoy tenemos otras frutillas. Hoy tenemos otro postre. Hoy tenemos otro postre. Tenemos los churros del Topo. Hay que agradecerle todos los viernes que nos traen unos churritos riquísimos. Un saqueo acá. Ah, sí, mirá. Sí. Qué triste esa imagen. Sí, porque Es traje un uno solo. platito No, me traje un solo churro. No, me trajeron dos. No lo tomemos. Me trajeron dos churros. Me trajeron dos a mí, dos a Vero. Ah, muy bien. Pero, porque iba. Atención individual. Claro. Y dije, no, voy a comer uno solo. Después tengo un almuerzo. Eso significa una cosa, Schurman, que usted come una gran cantidad de churros los viernes. Sí, porque no están los churros para mí porque no puedo comer. Porque no puede, porque tiene nana. Está averiado. El veterinario dijo que tiene que esperar. Pero vi a la gente de redes masticar ahí churros. Claro. Sí. Joaquín no entró y eso quiere decir que los churros están afuera, pues si están adentro, Sí, Joaquín exacto, entra. ya hubiera entrado. Así que están todos por ahí. Bueno, amigos, se viene el momento, la columna, lo más esperado de este programa. Bueno, casi lo más esperado, porque es apenas un periodista, el señor Alejandro de Biasi. Y dale con la reforma laboral. Bueno, ya sabemos, lo comentábamos, los noticieros lo han contado, de esta decisión del gobierno de pedir inclusive un persaltum a la Corte para que directamente diga que es válida la ley de modernización laboral que aprobó el Congreso y que hoy no está vigente por diferentes fallos. Ahora, hay un detalle que quizás el gobierno no tiene en cuenta, y es la reunión que este año va a tener la Organización Internacional del Trabajo. Le contamos a la gente, en junio generalmente se hace un encuentro internacional donde confluyen gobiernos, o sea, funcionarios de cada gobierno, y después representantes gremiales y del empresariado. O sea, están las tres patas. Ahí no es que a uno le dijeron, no venga, no te esperamos. No, están las tres patas. Están los gobiernos de cada país, están los representantes gremiales y los representantes de las cámaras empresariales, para discutir cómo se desarrolla el mundo laboral. Pues, ¿sabés a quién nombraron vicepresidente del cónclave? A Gerardo Martínez. Gerardo Martínez se lo conoce como el embajador, entre comillas. Sí. Es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Suele decir presente en las reuniones en Ginebra todos los años. Sí, ¿no? porque él es director, digamos. Pero en este caso, los 187 países que la componen, las 5 centrales de los diferentes continentes, acordaron que Gerardo Martínez sea el vicepresidente de este encuentro. Con lo cual va a ser una especie de moderador de cada reunión, de cada encuentro. Bien, esto que le abre la posibilidad a la CGT o al movimiento obrero de poner en primer plano esta ley de modernización laboral,
y creo que en parte sí, te va a llevar a que por lo menos se discuta. Formalmente, y la verdad que no lo sé, pero sí hay puntos que están en agenda, como por ejemplo el tema de los trabajadores de plataforma. Y esta ley de modernización laboral los dejó de araca a esos trabajadores. Entonces no está mal que esto puede ser, pongo esto en agenda y abro otras discusiones que tienen que ver con esta reforma laboral que se está llevando a cabo en la Argentina. Inclusive te diré que el director general de la OIT, que se llama Gilbert Umbong, que es de Tongo, es un tipo que ha hecho su base, creo desde el 2022, su base justamente algo que el gobierno odia, que es la justicia social. Con lo cual también va a haber ahí una expresión generalizada o de rechazo a esta reforma laboral. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Y por lo menos tomó nota del nombramiento de Gerardo Martínez y está viendo cómo arma esa delegación. Algunos me dicen, no sé si van a ir. Yo creo que sería un despropósito que no vaya la delegación. De hecho, gente cercana a Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, dijo, sí, estamos trabajando en quienes van a ser parte de la comitiva. Descartemos que Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, sea partícipe de ese encuentro, aunque tampoco lo descarto en el viaje. Pero te diría que Cordero va a ser el representante de la delegación argentina, acompañada de muchas de las espadas que han defendido esta reforma laboral. Y cuando digo espadas, digo empresarios, obviamente. Se estima que va a haber una declaración en contra, no solo de la reforma laboral, no porque te lo anticipen ni porque tengamos datos concretos de esto, pero sí va a haber un pronunciamiento porque es muy significativa. Yo sé que para muchos la palabra sindicalismo es mala palabra en la Argentina. Ahora, cuando vos revisás los cargos que ocupan los dirigentes gremiales argentinos en el plano internacional, te vas a dar cuenta que siempre son o presidentes o vicepresidentes de cualquier federación internacional. O sea, son mucho más respetados afuera que puertas afuera que adentro. Y con esto creo que va a haber algún tipo de pronunciamiento, al cual obviamente el gobierno no le va a dar bola. Va a decir que es la agenda woke o toda esa historia. Pero sí te marca una tendencia de algo que me parece, Diego, que está cambiando en los próximos años. Yo sé que tenemos que esperar mucho, pero me parece que hay un cambio de clima, no solo en derechos sociales, sino en derechos laborales. Esperemos que sean más pronto que tarde. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad.
Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Entraba Alejandro a New York Sí, claro. City y entraba con este tema, ¿no? Ya iba moviendo las manitos para arriba, la cadera. Los pelos. Dice, esta es la mía, los pelos. Y claro, ahí caían todas muertas, ¿no? Caían todas muertas. Pero pasó el tiempo. Se cayó el pelo. Se cayó el pelo. New York City existe todavía, ¿no? Sí. No, pero es una depresión. Un día hablamos de eso, chicos. Un día hablamos. ¿Por Y qué? nunca fui, ¿eh? Pasé por la puerta. Ya por la puerta me da depresión. Pero hay fiestas de los 80, chicos, Sí. los voy a llevar. Hay fiestas para veteranos también, Sí, ¿no? sí, Ahí. vamos a ir. Sí, quedó una cosa como media melanco. Pero Sí, exacto. estamos escuchando a Roxette. Sí, señor. Pero, ¿por qué escuchamos a Roxette? Porque Roxette volvió a la Argentina, la banda sueca estuvo cantando de nuevo en un recital que hizo y sorprendió, repasó todos sus clásicos y sus seguidores, bueno, estuvieron como locos. Pero hay dos cosas que quiero contarles. Estaba el Same en la puerta. No, bueno, tuvo una cosa irreal. La primera parte del recital, porque en medio del recital, todo repleto, colmado, la expectativa, ¿qué hizo el guitarrista? Bueno, ahora vamos a compartir un videíto de qué hizo el guitarrista de Roxette con los primeros acordes que hizo. A ver. Te voy a contar que, te voy a dar una pista, tocó un himno inoxidable, diría yo, de Los Redondos. De Los Redondos. De Los Redondos, ¿El sí. de Roxette? Sí. Hay como A ver una- si lo a ver. escuchamos. Bueno, esta es la otra parte, esta es la nueva voz femenina. Sí, claro, A ver, porque vamos a la escuchar. cantante de Roxette Que falleció. escúchenla para ver, tiene algo de parecido. Un poco lo que venimos charlando, ¿no? A veces las bandas cuando pasan muchos años no representan un poco ni siquiera el espíritu, ¿no? Dieron un buen show con el histórico Per Gessle, que era el esposo de la cantante original. En esta nueva etapa la acompaña Lena Philipson, que es una formación, bueno, en ausencia de Marie Fredriksson, que murió en 2019 con un cáncer de cerebro que la tuvo, pobre mujer, a la rastra un montón de años. Bueno, sin embargo, tuvo su nostalgia el show, pero también aportó un color importante para todos los fanáticos, porque hicieron todo un paso por todos los temas conocidos. Cosa que yo no sé si hay algo de los productores que los traen acá a la Argentina, porque la otra vez no sé qué banda tocó tema de Soda también, ¿no? Hay Sí. como Coldplay lo hizo también. Bueno, No como que le piden tocar temas, digamos que tengan mucho. bueno, te cuento, mientras por ahí podemos escuchar el video, el guitarrista tocó Jijiji. Ahí está. Tocó Jijiji y lo que vos decías, Era el Diego. clásico de los Redondos. Exacto. Christopher Lundquist en 2012 ya había tocado de música ligera la vez anterior sí. que estuvo acá en la Argentina. Bueno, tuvo como esa continuidad y esa complicidad con la gente de hacer algo de manera local, ¿no? Para conquistar un poco también ese público, porque convengamos que estas bandas tienen una historia con sus temas, pero tampoco aportan grandes, viste, no son una usina de fabricar nuevas canciones, más cuando la banda se va diezmando, Tocan los viejos ¿viste? éxitos y además la gente les pide los viejos éxitos. Exactamente, acá tenés, A ver. escuchen, mira. A ver. Escuchen, vean. Se volvió loca la gente. Y todos haciendo pogo enloquecido. Bueno, así que bueno, con este pulso, viste, de rock nacional, la verdad que estuvo bueno ese giro que le dio. Fue un homenaje, cada canción, bueno, tuvo su nueva reversión, pero
Está muy bien. Contentó a todos los fans que lo fueron a ver. A mí me da que quieren hacerlo ellos, porque primero, decirle a estos tipos que toquen jijiji o algún tema o algún tema en Soda, me da la impresión que los productores de acá, me da la impresión que hay algo que les llega. Sí. ¿Sabes por qué además, Diego? Porque la gente que va es cautiva, ¿no? Claro. Vos no tenés que ir a seducirlos. Exacto. Los de acá, los de adentro, viste, que se le dan por hacer estas combinaciones. Con vos, con Joe Gattuso, ¿viste? Empiezan a hacer cosas ¿para qué? Para atraerse a los pibes. Ahora, los que vienen esto es público cautivo. Yo lo voy a ver a Roxette porque me acuerdo cuando tenía 20 años. Es gente grande. Es obvio. Es gente grande. No, pero ¿sabes por qué digo? Para mí son los productores. A ver, me suena, había una época y se sigue haciendo, ¿no? Que los productores le decían a los cantantes extranjeros que venían a la Argentina, ponete la camiseta de la selección. Eso sí. Era un clásico. Eso sí. Le gusta a la gente. Pero, ¿no? por ejemplo, ¿no te cansás de ver entrevistas que están circulando por YouTube, por internet de Metallica? La fascinación que tienen los Con el cantantes público, ¿no? de Metallica con el público argentino. Es un público caliente. Y además lo que cuenta siempre el cantante de Metallica es que pudo superar su adicción al alcohol tomando mate. Que el mate, cuando vino a la Argentina por primera vez, empezó a tomar mate, lo ayudó a bajar la cerveza, entre temas. Bueno. Me dice, no te metas donde no podés salir. Claro. Me da esa enseñanza y yo como un saltamonte la cumple y ahora no la cumple usted. Bueno. No, es que me trajo recuerdo. En fin. Me trajo recuerdo a otra. ¿Usted toma mate también por eso? No. She's a juvenile scam, never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, na 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 na. She's got the look. 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 What in the world can make a brown girl turn blue? When everything I'll ever do. Bueno, 12:49, la Comisión de Acuerdos del Senado, con el apoyo de 14 de los 17 miembros, le extendió a Carlos Máiquez el cargo de juez de la Cámara de Casación Penal de la Nación. Esto algo mencioné en el pase. Estamos hablando del padre del ministro de Justicia. El debate se abrió porque en noviembre cumple 75 años. Sí. Es la edad jubilatoria límite, ¿no? En la justicia, y por lo tanto necesitaba el aval del Congreso. El pliego lo presentó La Libertad Avanza, logró el aval de la Unión Cívica Radical y los bloques provinciales, y el peronismo planteó su desacuerdo por dos razones. Uno, que fue trasladado por decreto y no por concurso a casación penal, y que eso era violentar la Constitución, y que por lo tanto se cuestiona la idoneidad ética de Máiquez. Máiquez había llegado por concurso a la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional de la capital federal, pero en el 2017 por decreto lo trasladaron a la Cámara Federal de Casación Penal, que es, y atención porque esto me parece que es el dato clave, es la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal de la Argentina antes de la Corte Suprema. O sea, tuvo una suerte de upgrade o ascenso por decreto y no por concurso. Esto es lo que le cuestiona el peronismo para postergarle o prorrogarle el lugar allí en la Cámara. Y otro de los cuestionamientos, el que más o menos todos sabemos, pero que los medios poco difunden, que tiene que ver con el viaje al Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis, con otros jueces, agentes de inteligencia y ejecutivos del grupo Clarín. Recordemos que lo que había era sospecha de dádivas, que lo tenía un juez de Bariloche, que después se lo tomó la justicia federal aquí en Comodoro Pi, y finalmente zafan de esta situación. Zafan, pero el problema que tienen es que han quedado expuestos porque lo que se difundieron fueron las conversaciones que han tenido en redes sociales. Y ahí se contaba cómo estos jueces estaban arreglando la manera de truchar un comprobante de que ellos se habían pagado el viaje y no que los invitó el Grupo Clarín. Porque si se confirmaba que los invitó el Grupo Clarín, lo que era la constatación de que había dádivas, que le ponen guita, ¿no? El Grupo Clarín los invita a una gran vacación, un lugar divino, todo pago, qué sé yo, y después cuando hay que fallar,
en temas que le interesan a Clarín, andás a ver la objetividad que van a tener esos jueces, ¿no? ¿Qué hizo Máiquez? Bueno, se defendió obviamente, dijo que no fue trasladado a dedo durante la gestión de Macri. Y bueno, sí, fue por un decreto. No sé llamarlo dedo, decreto, pero no hizo un concurso. Punto 1. Y después dijo que, a propósito del tema Lago Escondido, dijo que no incurrió en falta de independencia y que la justicia determinó que no hubo delito por su viaje a Lago Escondido, pese, insisto, a que todos leyeron los chats para ver cómo truchaban los comprobantes del vuelo y no quedar expuesto como destinatario de dádivas. Bueno, pero ahí está, ¿no? La situación que se da. Hoy ya dijimos, ¿no? El Congreso me parece que tiene toda una impronta a favor del gobierno nacional, muy a contratono, si existe esa palabra, de lo que pasa en la política económica y en la percepción que tiene la sociedad sobre el gobierno de Javier Milei, y si querés de la justicia también, porque en la justicia hay varios funcionarios complicados, entre ellos Manuel Adorni, ¿no? Pero en el Congreso ha logrado, en este caso Máiquez, tener el aval, al menos de la Comisión de Acuerdo del Senado, para extender el cargo de juez de la Cámara de Casación Penal de la Nación. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Bueno, 12:53, vamos a conectar con nuestro móvil. Está Sofi desde 11. Hay un operativo de la Policía Federal. Le vamos a preguntar a Sofi qué es exactamente lo que está pasando allí en 11. Sofi, ¿cómo estás? Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Sí, en un mega operativo con más de 200 efectivos de la policía de la ciudad y de la Dirección de Migraciones, cortaron aquí en el barrio de Once la calle Pueyrredón y Perón, y se le pide a cada persona que quiera circular el DNI y la huella dactilar para comprobar si son extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal. Si esto es así, se los va a retener aquí en este mismo lugar para investigar cada caso en particular. En este mismo momento ya hay 2 demorados. El operativo comenzó más o menos a de las 11 de la mañana. Las personas no pueden circular por la vereda y sí o sí deben pasar por este sector si así lo desean. Además, se está llevando a cabo una serie de requisas y de redadas sobre los comercios de la zona. Lo que sería el ABC de este operativo es pedir el documento a cada una de las personas que pasa, y a los que son extranjeros únicamente se les exige la huella dactilar. A ver, Sofi, vamos tenemos... paso a paso. Sí. Dijiste primero 200 policías en el operativo, es una barbaridad, ¿no? 200 policías. Sí, sí. Es una locura. ¿No? Es un despliegue infernal de agentes policiales, por un lado, ¿no? Después te quiero preguntar un poquito cómo es la reacción, ¿no? Una cosa que hay, porque habiendo 200 policías... Hay un movimiento en la calle. Eso, claro, me parece que intimida esa situación. ¿Cómo reacciona la calle? ¿Cómo reaccionan me imagino, los vendedores que están en el lugar? ¿Qué es el clima que vos percibís en el lugar? Indignación, porque hay gente que está pasando, yendo de laburo, saliendo del laburo o haciendo su vida, y fue interceptada por efectivos de la policía pidiéndoles el documento de identidad. Y la verdad es que hay muchísima gente que está siendo indagada por estos efectivos. Hay muchísimas camionetas, muchísimos patrulleros. Es, como bien dije antes, un mega operativo que comenzó a eso de las 11 de la mañana y, según lo que pudieron confirmar, va a durar hasta las 18 horas de este día. También lo que se está revisando son las mochilas, los bolsos, en sí las pertenencias, ¿no?, de cada persona que circula por esta zona. Bien, un operativo, en principio me decís indignación, pero no hubo ningún tipo de reacción frente al operativo policial. No, por el momento no, porque imagínate, Diego, que son 200 efectivos. Las personas están indignadas, un montón de mujeres mayores asustadas, que pasan con sus hijos, que pasan a buscar a sus hijos del colegio porque ya es el horario. La verdad es que se siente un clima de tensión, de indignación y de intimidación por parte de los efectivos. Discúlpame, Sofi, a ver, capaz se me pasó a mí en el medio, no te presté atención. ¿Esto es una orden de la Ciudad de Buenos Aires o a nivel nacional? ¿Sabés? No, de la Ciudad de Buenos Aires y de Dirección de Migraciones.
Sí, claro, si es policía federal tiene que ser a nivel nacional también, ¿no? De ser migraciones, si no está la policía de la ciudad actuando, Obvio, ¿no? subestimo. Pero si es la federal, me imagino que tiene que ver con una disposición del gobierno nacional, ¿no? Seguramente. Por ahí actúan en conjunto, Claro. muchas veces lo hacen en conjunto con la ciudad. Sofi, te hago una pregunta. ¿Hay algún criterio para detener a la gente o la gente, digamos, no. pasa por un corralito y paran a todos? No, si son morochos es el criterio. La verdad es que no hay ningún tipo de criterio, es gente que simplemente está circulando, que es interceptada y que se le pide el documento de identidad. ¿Pero por y eso es si aleatorio o es a extranjero- todos los que pasan? No, a todos los que pasan. Y sí o sí no pueden esquivar el sector, tienen que pasar por esa vereda. Claro, han armado como un corralito para que pasen sí o sí por ahí. Bueno, pero cuando eligen 11, ¿por qué eligen 11? Sí, claro. Yo imagino que porque son zonas de mucho tránsito y intercambio de pasajeros, digamos, es una zona donde se Mucho va... comercio, ¿no? Claro, mucho comercio. Mucho comercio y además no zona de traspaso donde la gente va mucho a la provincia, porque desde No, ahí... pensé, se me vino a la cabeza porque ya han hecho un operativo también en la calle Avellaneda, ¿no? Claro. Contra los senegaleses, que eran los que ponían la alfombra. En algún momento, no sé, también Bueno, lo hicieron, ¿no? Mira, hoy Diego bajé en Plaza de Mayo. Sí. Plaza de Mayo, aprovecho para decirle a los oyentes que no se puede prácticamente circular porque como va a haber un evento en el día de mañana, que hay un cura DJ y van a hacer un evento, está todo cortado. Además de estar embarrado, cortado, inaccesible, dentro de la estación de Plaza de Mayo conté 12 policías y están pidiendo documentos. 12. Y me pareció un montón. Me imagino 200. 200 policías, es un operativo, muchísimo. pero infernal, Muchísimo. ¿no? Si hay más policías que gente. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pase, cualquier novedad, si hay algún tipo de reacción, avisanos, ¿no? A mí me suena un poco intimidatorio, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Sofi, gracias, ¿eh? Gracias. Sofía Rossi Sauer, desde el móvil de Radio de Plata, ahí en 11, con este mega operativo. Está bien descrito, ¿no? Un mega Sí, operativo Sí. con unas características, qué sé yo. Contamos hace un poquito el operativo, sí de la ciudad en este caso, contra un comedor, ¿no? Que con la excusa de que tenían que desalojar por un presunto posible derrumbe, etcétera, etcétera, los desalojaron. Que está muy bien, ¿no? Si había un presunto derrumbe. Lo curioso es que ese comedor funcionaba como parte de un proyecto de la ciudad y que no le den alternativa. Que le dijeron, bueno, búsquense un lugar. O sea, vos bancás el proyecto y no te importa, digamos, si eso funciona o no. Si tenés un lugar para que ese comedor le dé de comer a mucha gente que necesita. Hay una cosa así de despersonalización, Claro. de deshumanización. Y de persecución. Y de persecución también, ¿viste? Claro. A ver, me vuelvo a una de las primeras medidas de Jorge Macri, que generaron polémica también, esos operativos contra la gente que dormía en los cajeros automáticos. Yo entiendo que alguna persona, un cajero y alguien durmiendo, lo puede intimidar, le da miedo, puede pensar que le roba todo lo que quiera, ¿no? Pero esas personas que están ahí no tienen techo, entonces... Claro. Me parece que el desalojo de esas personas tiene que venir de la mano con una solución para esa persona que no tiene el techo. Vos sabés que ahora no me está bajando una información del disco rígido, no me lo acuerdo de dónde lo vi y cómo, pero contaba alguien que le llega un mail o un comunicado de su entidad bancaria. Dice, ¿ustedes vieron a Josecito que estaba siempre en la puerta del... Entonces dice, yo lo que esperaba era que le habían conseguido algo a Josecito. Qué sé yo, no sé, le habían conseguido un laburo de limpieza, de ordenanza. No, pusieron pinches en el lugar para que Josecito no duerma más en ese lugar. Digo, esto es lo que marca... ¿Viste cuando dicen, vamos a humanizar el capitalismo? Manzana, Sí, diría. sí, gracias, en gracias, latín. gracias. ¿Siguen Porque diciendo manzana? ¿Los chicos siguen diciendo manzana? Desconozco, no estoy rodeada de niños, ya estoy en un club de adultos. Pero sí, en mi época se dejate de joder. No, claro, lo dijo porque sabía que iba a decir una barbaridad. Entonces Claro, te frenó. me frenó un poco. Está muy bien. Bueno, solo el top. Son el top y acá cuidamos a los compañeros. Muchas Actualizamos gracias. en Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13, 1 minuto, la temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 71%.
Esta tarde la AFA anunciará en conferencia de prensa la vuelta del público visitante a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Será a las 14:30 en el predio leonés Andrés Messi de Ezeiza. La medida se aplicará en los partidos Quilmes, Nueva Chicago y Colegiales Temperley, correspondientes a la 10ª fecha del torneo. En la conferencia darán detalles sobre los protocolos y preparativos que deberán afrontar clubes y los hinchas. Trasladaron a los detenidos por la muerte de Ángel, el nene de 4 años que fue asesinado en Comodoro Rivadavia. La justicia les dictó a la madre y al padrastro prisión preventiva. Mariela Altamirano fue derivada al pabellón de mujeres del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, mientras que Michael González permanece en la ciudad de Comodoro Rivadavia en la alcaidía policial. En cuanto al bebé de esa pareja, se encuentra bajo el cuidado de un familiar cercano. Además, familiares y vecinos de la víctima convocaron a una vigilia en el obelisco para pedir justicia. Internacional. Tras el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho de Hormuz, Donald Trump reaccionó con un mensaje en sus redes, publicó "Gracias" y anunció que el gobierno de Teherán no volverá a cerrar ese estratégico paso. No se utilizará como arma contra el mundo, afirmó el presidente de Estados Unidos y confirmó que comenzó la operación para liberar completamente el paso comercial. Mientras tanto, el petróleo retrocede más de 12% y se ubicó por debajo de los $90 tras la reapertura del estrecho de Hormuz. El anuncio de Irán tuvo un impacto inmediato en los mercados. El precio del crudo había llegado a superar los $110 hace unas semanas. Cielo parcialmente nublado. La temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 71%. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 999,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 899,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman, en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 4 minutos, día viernes, y como todos los viernes tenemos un invitado en el piso. Sí, señor. Y yo creo que esta charla va a ser muy interesante, sobre todo instructiva para mí, porque es un tema que no manejo absolutamente nada. Ajá. Estoy alejado de estos temas, con lo cual creo que voy a aprender bastante. Charlando con Pablo Folco, que es escritor, investigador, libre pensador. Fue al Colegio Nacional Buenos Aires. Lo que van en el Nacional Buenos Aires te dicen, yo fui al Nacional Buenos Aires. Hay un orgullo obvio, ahí, ¿no? Latente. Obvio. Y escribió Pablo este libro, tengo el tomo 3, son 3 tomos en total, tengo entendido, que se llama Templarios, Alquimistas y Masones. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo está? Lo escribió Pablo, hay que decir que también lo escribió con un colega, ¿no? No lo escribiste vos solo, ¿no, Pablo? Sí, bueno, buenos días a todos, Bienvenido. toda la audiencia. Efectivamente es un trabajo en conjunto con un conocido que vive en este momento en Bariloche y no pudo venir. Y bueno, para un poco repetir lo que dijiste antes, todos los que pasamos por el Nacional Buenos Aires, de otra forma siempre lo repetimos cuando podemos. Es una especie de marca registrada. Igual me alegro que hayas dicho el Nacional Buenos Aires y no has dicho los que pasamos por el colegio. sí, hoy en día habrá que empezar por ahí. Pero efectivamente el volumen que vos tenés en la mano es el tomo 3. Lo voy a mostrar en cámara. Que es de una Ahí colección estamos, ¿no? de 3 libros y la Ahí va. idea es que justamente estén los 3 para la Feria del Libro, que ahora arrancamos el 23 de abril. Así que bueno, es un trabajo en conjunto pero bueno, muy Bueno, lo muy primero felices. que tenemos que hacer es que vos puedas sintetizar en muy pocas palabras quiénes son los templarios, quiénes son los alquimistas y quiénes son los masones, o qué son. Mira, sintetizando es todo lo mismo, pero son los nombres que en ciertas épocas llevaron un grupo de personas, generalmente, vamos a decir, hombres de bien, hombres que estaban relacionados con el tema de la ciencia, del estudio, en distintos momentos. Templarios es más
algo que podemos decir que es de la Baja Edad Media. Alquimistas aparecen más en la época que nosotros vamos a relacionar con las catedrales góticas, o sea, el medioevo, en su etapa final. Y los masones siguen hasta hoy en día, es una sociedad que está dentro, prácticamente también en Argentina, que entra en contacto con otras organizaciones y que se mantiene, digamos, ¿no? Pero los tres buscan lo mismo y es el progreso del ser humano, a veces dentro de lo que es la parte organizativa de la sociedad, y otras veces, como le pasó a los templarios, fueron perseguidos por la iglesia y tuvieron que pasar completamente a la clandestinidad. Primero por la hoguera y después por la clandestinidad, por lo cual era más complicado ser templario en una época que por ahí lo que hoy en día es ser masón o alquimista, que se usa mucho la palabra. ¿Por qué te agarró el bichito de esta temática? ¿Cómo te fuiste vinculando? Bueno, fue, obviamente muchas cosas surgen en la época de la pandemia, ¿no? Que uno tuvo más tiempo y yo ya venía investigando el tema de los templarios. Hay algo inherente al templarismo que es las catedrales góticas. Y nosotros en Argentina tenemos catedrales neogóticas, obviamente por la fundación del país. Ejemplo más concreto es La Plata, fundada por masones. La ciudad de Bariloche, que tiene una tradición también relacionada un poco con el templarismo. Y algunas otras, como son la de San Isidro, la de Mar del Plata, son catedrales neogóticas. Y son catedrales que si uno se acerca, o sea, es un contacto directo del hombre moderno, o sea, vos, yo, cualquiera de acá puede ir mañana a La Plata, son un par de kilómetros y tenemos esa experiencia con algo diferente a lo que es una catedral, como es la catedral, por ejemplo, de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, que es muy bonita, pero la experiencia es diferente. Y esas catedrales, y acá viene un poco... Yo los voy a volver loco hoy, les aviso. Bueno. Me tienen que parar por momentos. Las 12 primeras catedrales góticas que aparecen en Europa, las fundadoras, son los 12 obispos que autorizan en el año 1129 a que los templarios funcionen en Europa. O sea, es una especie de premio que le dan a los obispos de Francia, la mayoría eran franceses, por dar el visto bueno en un concilio llamado Concilio de Troyes o la Asamblea de Troyes para fundar la Orden Templaria. Y para que te des una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, hay catedrales como la de Chartres, o Chartres, como digamos, son catedrales monumentales. Sí. El pueblo de Chartres hoy en día tiene una población de 15.000 habitantes, chiquito. En la Edad Media había 300, 400 personas. Y levantan una catedral monumental con símbolos alquímicos, con símbolos que podríamos decir completamente diferentes de la iglesia. ¿Y quién pone la plata? Porque siempre... Pero a eso iba a ir, porque vos me decís, bueno, fue un premio, ¿no? Que le dan los templarios. Ahora, son los que te iba a decir, son los que manejaban la guita, porque levantar 12 ¿no? iglesias góticas es como... Sí. Y en ese momento. En ese momento, claro. ¿Y quién ponía la guita? ¿Quién ponía la guita? Imagínate, solamente hace poco se quemó Notre Dame de París. Sí. Hubo un movimiento, o sea, el Estado francés puso la platita sobre la mesa. Solamente arreglar las recondiciones fueron 500 millones de euros. Pero vos tenés un Estado atrás que bancó, que tenía espalda. En la Edad Media no había esa financiación, no había tampoco crédito, ¿viste? Che, voy al banco y pido un crédito. Ni ningún amigo que te preste nada. Exactamente. Y a veces aparecen unos autores, porque hay muchas líneas de templarismo, muchos autores dicen, bueno, fue el pueblo con la voluntad poniendo los pesitos que le sobraban, o el trabajo de voluntad. Bueno, las catedrales... Pero con eso no alcanzaba. No, con eso nos quedamos en el... Había, había un deseo de construir estas catedrales, pero primero es eso. Y segundo, que son catedrales de... tardan 200 años en construirlas, no es que se levantan en poco tiempo. Tienes que tener un flujo constante de dinero. Para darte una idea, Chartres se levanta en 30 a 40 años las dos torres y la nave principal. Pero, por ejemplo, con todo respeto, vas a Bariloche, es una catedral neogótica, la catedral está construida, pero no está terminada. Vos ves los fierros, vos ves turismo, vos ves los fierros allá arriba. ¿Por qué? Porque se construyó lo que había que construir y no había más plata. Entonces quedó a la vista. Eso también te muestra que había un objetivo. Y lo otro, que esto ya nos vamos a ir más a la parte de alquímica, es que hay un viejo proverbio que dice que cuando vos quieres esconder algo, ponelo a la vista. Porque si lo escondes, alguien lo va a encontrar. Y esto se dice a la vista de todos, oculto de todos. Es decir, cuando vos quieras que algo no lo toquen, no lo rompan, poner una iglesia. Es lo último que rompen en las guerras, es lo último. No sé, un castillo, lo bombardean, tiran bombas y vas. En la Segunda Guerra Mundial, para darte un ejemplo, ni los alemanes se animaban a destruir las iglesias. Destruir un montón de cosas. Ahora, me voy a aquel tiempo, para atrás. ¿Sí? Quiero ser templario. ¿Puedo, no puedo? ¿Quién podía ser templario? ¿O qué requisitos había que tener para ser templario?
los originales, que eran 9, que son los que fundan la orden, eran señores feudales. Es decir, primero te voy a preguntar qué apellido tenés, cuál es tu abolengo. Después te voy a preguntar si tenés 3 caballos mínimo, o sea, sería una especie de 3 caballos de combate, que son como Mercedes. Y después de eso, si tu línea genealógica está dentro de una familia feudal. Si no, no hay ningún problema, puede ser un paje. Un paje es el que limpia el caballo, que limpia las cosas del caballo, el que va a ilustrar la armadura. El que está cerca del templario, Exactamente. digamos. El que va con la lanza a pie, el foot soldier, que se le dice, y vos te vas a encargar de que otros soldados enemigos que van a pie con la lanza, no lo maten al pobre caballero, lo maten con la lanza. Si pasas esa parte, vas a ser un sargento a pie, que sería ya con una espada, tener una espada de mediano calibre, digamos, lo que hoy sería un autito usado, tener una espada, porque las espadas también tienen un valor, y si sobrevivís 2 o 3 campañas, podés pedirse el caballero templario con caballo, que te lo pagás vos también. Caballo, más o menos, un auto de alta gama, es lo que valía la Edad Media. ¿Qué significa ser templario? Quiero decir, ¿tenía más decisiones que otras personas de la misma sociedad? ¿Influían en quienes manejaban el poder de turno? ¿Se puede hacer algún paralelo con algo de coyuntura? Sí, mira, este concilio de Troyes lo que les permite a los templarios funcionar dentro de la estructura medieval. La estructura medieval era el rey, el papa, los caballeros, los altos sacerdotes, digamos, obispos, prelados, y después el pueblo en el llano, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, tenías... No pagabas impuestos, eras caballero templario, rendías cuentas solamente al Papa, no pagabas ningún derecho ni estabas sujeto a la autoridad de un conde o de un duque o de un señor feudal autónomo, de una pequeña comunidad. Y lo más jugoso era que los peregrinos, en marzo-abril, se embarcaban desde Bari, porque esto habla de Jerusalén, ¿no? Tenías que ir a Jerusalén a peregrinar, se embarcaban en la costa de Italia, la costa de Francia, iban a peregrinar. Y los barcos que volvían, había una flota templaria, no volvían vacíos, volvían con mercancía, que eran los productos del famoso Camino de la Seda, de Oriente, llamamos China, vamos para simplificar China. Eso era muy lucrativo. Todos los productos más caros llegaban en barco a través de la flota templaria. Entonces tenías libertad, no pagabas impuestos, solamente rendías cuentas al Papa. Y encima de eso tenías algo que era muy lucrativo porque era un monopolio. Y eso fueron 200 años más o menos. ¿Era una élite cerrada, secreta, o era pública, era abierta, todos sabían quiénes eran, que decidían? Bueno, parte de eso te lo voy a contestar en los libros, porque obviamente también hay obviamente... No quiero spoilear el libro, claro, ¿no? Hay un círculo rojo, el famoso... El famoso círculo rojo. Sí, a ver si no spoileamos y si lo podés contar. Porque... como el Titanic, ¿viste? Se sabe que se hundió. Claro. A los templarios los persiguieron. ¿Cuándo es el momento de quiebre? Porque vos ahí hablás de un acuerdo prácticamente con la iglesia, pero hay un momento donde se rompe eso. Y sí, hay un problema que es fundamental, que nosotros hablamos de Tierra Santa, Jerusalén, hay varias películas y demás, pero hacia el año 1187, los templarios se fundan en 1119, Jerusalén cae. La ciudad de Jerusalén es recuperada por los... por lo que nosotros entendemos como los árabes, ¿no? O los musulmanes. Pero hacia el año 1291, cae Acre, que era el último puerto, el último baluarte en Tierra Santa. A partir de ese momento te quedas sin la razón de ser. A partir de ese momento se corta esta ruta. Y a partir de ese momento, la parte feudal o la parte de los señoríos que apoyaban a los templarios dejan de apoyar porque no está esta ruta. Y hay otro gran tema de fondo, que es que hacia el año 1119... O sea, no servían más, para decirlo. Lamentablemente ya no sirven. Tanto Listo. la campaña, Claro, el caballo, exactamente, te quedan ahí pobres. Y hacia el año 1119 no existía el Estado de Francia. Francia era un conjunto de gobernantes. El rey tenía un poder más nominal. Hacia el año 1307, que es cuando cae la Orden Templaria y es perseguida y es suprimida, Francia tenía un rey que era Felipe el Hermoso, que tenía muchas deudas, pero el tipo tenía el poder de armar un ejército, de decir, che, bueno, ahora vamos a gobernar lo que conocemos como Francia. Entonces, hizo las cuentas, él dijo, mira, a mí me deben, como yo decía, 3 PBI, ¿quién tiene esa guita? La tiene los templarios en la fortaleza de París, que era la casa central, la casa matriz. En 1307, él decide hacer una maniobra con el Papa, que el Papa lo había puesto él, digamos, en el poder,
Y esa maniobra termina en que apresan los acusan de herejía a los templarios. En una noche los mandan a todos presos, y cuando llegan a la casa del Temple en París, ya no existe más, está cerca de donde estaba la Bastilla, entran, abren todo y no encuentran nada. Dicen que encontraron un cofre con unas monedas que le dejó, tipo un vuelto, ¿viste? Un chiquitaje. Un simple. Sí, un simple como para que vaya a comprar unos churros. Y dicen que obviamente pasa siempre el poder de esa información, que hubo alguien adentro del gobierno que le avisó a los muchachos. Dijo, che, bueno, tomen todo. Sí, guarda que se viene el corralito. Exactamente. Sí, viste, siempre hay uno que te pasa. Entonces desaparece. Y ahí ya pasan a la. Ahora, Pablo, te pregunto, clandestinidad. ¿tenían una manera de identificarse, un uniforme los templarios? Sí, efectivamente tenían un traje blanco, una capa y después una cruz roja sobre el pecho, ¿no? Y después tenían, obviamente, dentro de sus comunidades, tenían algo que después lo van a heredar los alquimistas, los acruces y los masones, signos, toques y palabras. O sea, una forma de señalarse, porque no había documentas, o sea, la gente no viajaba con un DNI, con un pasaporte. Eso es un concepto mucho más moderno, ¿no? Y obviamente esto está relacionado con las catedrales góticas, como te contaba. Entonces, cuando eran como pequeños gremios de constructores, ellos construían en un lado, después iban a otro, y también se reconocían. O sea, alguien decía, soy arquitecto, bueno, tenían que pasar una serie de signos y contraseñas, ¿no? Santo y seña. Y eso, en cierta forma, lo hereda la masonería actual. O sea, vas a encontrar que eso existe todavía simbólicamente, ¿no? Estamos hablando con Pablo Folco, escritor, investigador. Arrancamos por los templarios, pero me genera mucha inquietud, y sé que Alejandro también, los masones, ¿sí? Así que vamos a una pequeña tanda y ya nos metemos para hablar de los masones. El paisaje cambia. El aire se renueva y las hojas encuentran su camino al suelo. Somos el color de tu otoño. Estás en Del Plata. La radio de la verdad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Los sábados, Del Plata te trae la mejor agenda federal de espectáculos. De 10 a 12, Plan C, con la conducción de Damián Sequeira. Información, críticas y entrevistas. Plan C, en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Avanzás por rutas llenas de lagos, bosques, cabañas y no podés dejar de preguntarte: ¿todo esto sigue siendo Neuquén? Escaladas, cabalgatas, gastronomía, pesca, senderismo. Resulta increíble que todo sea Neuquén. Todo es Neuquén. Neuquén, disfrute infinito. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Un desfile incesante de la realidad. Con Diego Schurman y equipo. Hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 21 minutos, seguimos conversando con Pablo Folco, escritor, investigador, que nos está hablando de su libro, Templarios, Alquimistas y Masones. Son 3 tomos, las respuestas a los misterios.
No vamos a spoilear, pero nos vamos a meter en alguno de estos títulos, ¿no? Hablamos un poquito de los templarios, justo le preguntaba fuera del aire si hay películas, no, que hay películas, hay jueguitos, ¿no? En la Play, hay un poco de todo, ¿no? Estar un poquito dando vuelta por ahí es más conocido. Los masones viene con un halo de misterio, de secreto, hay algo ahí que se preguntan qué son exactamente los masones y qué guardan. ¿Se puede definir los masones concretamente? ¿Qué son, quiénes pueden acceder? Lo mismo que te pregunté de los templarios. Mirá, hasta donde yo sé, o sea, ellos se definen como librepensadores y hoy por hoy son una sociedad o un grupo o, si se quiere, una organización que funciona libremente dentro de la sociedad argentina, ¿no? Puntualmente. Es más, el gran templo de la masonería queda acá en la calle Perón a 1200, ¿no? Y se hacen visitas guiadas inclusive. Pero, o sea, si nosotros queremos, podemos ir a hacer una visita. Sí, tengo entendido que martes y jueves, inclusive la página de Instagram y demás se puede ver, está el acceso. Pero, digamos, los masones pasaron por muchas etapas. Hubo etapas de persecución, hablando también en Argentina, hubo momentos en donde se puede decir inclusive de que la orden entró a un proceso más complicado. Y después llega un momento que es el presente en donde funciona, yo creo que en forma discreta, ¿no? O sea, no un secretismo, pero algo más discreto. Y obviamente hay muchas figuras de la patria que están relacionadas con... A ver. Bueno, creo el más clásico es San Martín, siempre uno arranca por San Martín. De ahí ¿Sí? quiero hacer una pregunta. Ahí, claro. Porque se supone que también hay una ruptura entre la iglesia y la masonería, ¿no? Sí. San Martín está dentro de la catedral, porque si era masón no tendría que estar dentro de la catedral. Es la gran pregunta y yo creo que tiene varias respuestas o varios indicios que nos pueden dar la respuesta. Lo primero es que cuando vos hablas de catedral, hablas de la religión y hablas de suelo consagrado. La iglesia tiene un ritual en el cual consagra ese segmento de la tierra para que sea catedral, iglesia, parroquia, lo que sea. Eso es la nave principal. Nosotros lo entendemos como si fuese un hombre acostado, ¿no? Una nave con una cruz. San Martín está afuera de eso. O sea, fuese un agregado, es un anexo. Ese es el primer tema. El segundo tema es que, si vos te fijas... Sí, está afuera del suelo consagrado. Es un anexo, claro, está como más atrás de la pared. Exacto, alguien hizo un agujero en la pared, agregó un anexo, una parte, vamos a decir, un recinto, nave, ¿no? Una nave. Pero la pregunta es, estamos hablando de la Iglesia Católica, si eso está consagrado. Por ejemplo, la Recoleta es un espacio consagrado para el fin que tiene. Bárbaro, el cementerio de la Recoleta. Esa parte no está consagrada. Lo otro que también es llamativo, siempre hay unos granaderos, está la guardia de San Martín, bárbaro, pero eso funciona con el horario del ejército. Es decir, hay días que está la catedral abierta, pero la parte de San Martín cerrada. Tercero, si vos entras a la parte de San Martín, no hay ninguna simbología cristiana. Alguien agregó, entonces se puede comprobar, una cruz de madera muy precaria, que le habrá hecho algún arquitecto, un carpintero bastante básico, lo agregó, pero no hay ninguna simbología cristiana. Y para complementar esto, bueno, después hay otras cosas que son más interesantes, como por ejemplo el mausoleo de San Martín tiene 3 colores, que son rojo, blanco y negro, son los colores de la alquimia. Y para complementar todo esto, en su momento a San Martín se lo acusó de masón por la Iglesia Católica, siglo XIX, y se dijo de que, estando en esa condición, iba a arder en el infierno, por el cual se dice que el mausoleo está colocado de una forma específica, no en horizontal, sino en vertical, como si el cajón, por decirlo así, descendiera constantemente hacia los infiernos. La gran pregunta es, digamos, ya pasó el tiempo, estamos en el siglo XXI, ¿por qué todo esto simplemente no se aclara? Posiblemente porque haya algo más. Y en lo personal, obviamente, hemos visto algunos documentos donde San Martín firmaba con 3 puntos, lo que es una tipología típica de los masones del siglo XIX. Cuando firmaban los documentos, obviamente no había email, no había nada, había cartas. Ponían, por ejemplo, de un masón a otro, decían, ¿cómo andás? No sé qué. Te cuento que abrimos una escuela de matemáticas. Y firmado San Martín, 3 puntos, se la mandaba Belgrano.
Entonces el gobierno contestaba, sí, me enteré de la escuela de matemáticas, felicitaciones, hay 5 nuevos miembros, está hablando de la guerra de la independencia, firmado 3 puntos. Bueno, eso es algo que está, digamos, registrado y llama la atención, ¿no? Bien, es como una clave, una contraseña. Una clave, una contraseña. Vos sabés que yo estuve en la estancia jesuítica ahí en Altagracia y, a ver, no está comprobado que fuera un lugar, un reducto de masones, pero hay en distintos lugares tallados puntitos o escuadras o una G o algo. Entonces cuando haces la visita guiada dice, bueno, acá pudo haber pasado algún masón por acá. Sí. En Córdoba hay mucho de eso. Exacto. Y lo otro es que acordemos en una época en donde, a ver, no estaba garantizada la independencia, no es que San Martín libera Argentina, Chile, Perú en 3 meses. Entonces, si te llevaban a agarrar con alguna de estas cosas, pues te fusilaban. O sea, claro, no era como en día bueno, a ver qué pasa. Entonces, había un riesgo de vida. Y después había otro problema que era que la Iglesia Católica estaba la Revolución Francesa con las ideas de Robespierre y era obviamente una posición muy dura contra el Estado, contra la Iglesia y el feudalismo que todavía existía en Francia. Entonces, la Iglesia tiene una razón para atacar a la masonería. Está hablando del siglo XIX, ¿no? Ahora, ¿cuál es la misión de los masones? Bueno, te voy a decir, habría preguntado de un masón, pero yo creo que es el progreso del ser humano desde el punto de vista, vamos a decir, individual. Más allá del tema económico, más allá del tema... Pero a ver, porque se lo pregunto, por ahí te cambia un poquito la pregunta, ¿no? Sí. Cada vez que se arma una organización, lo que fuera, hasta una deportiva, si una organización sin fines de lucro deportiva es recreación, tratar de inclusión, la competencia con otras organizaciones. Cuando es una organización cultural es, bueno, exponer la cultura de los argentinos, arte plástico, lo que fuera. Cuando se arma esto, digamos, ¿con qué objetivo? Si, no sé, mejorar la sociedad, ¿qué? ¿Qué es lo que, cuando se reúnen, digamos, qué hablan los masones? Que es una respuesta sin que hacer. Efectivamente, responder a la pregunta, ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Esas 3 preguntas. Sí. Cuando vos salís de tu vida normal, de tus problemas normales, llegas a un punto en donde como ser humano querés saber más sobre vos, sobre el universo que te rodea y por qué estás acá. Bueno, lo que te da la masonería es un ámbito de charlas, de conocer personas, que esas personas, en vez de retrotraerte a tu mundo material, te ponen en contacto con temas, entre comillas, más profundos. Por ejemplo, filosofía, por ejemplo, temas históricos. O sea que gente instruida. Gente instruida y que busca el conocimiento. Que busca el conocimiento y que busca, por ejemplo, esto que preguntaba los templarios. Bueno, ¿qué más hay? ¿Por qué alguien va a gastar 500 millones de dólares en construir una catedral gótica que inclusive no había tecnología para construirla? ¿Por qué los masones de Dardo Rocha y otros masones de La Plata, 100 años atrás, no hace 500 años atrás, se tomó el trabajo de construir una catedral de las proporciones que está en una ciudad que era un pueblo? Claro, no era una capital de la nación. Claro. Y vos fijate que construyeron la catedral y recién ahora La Plata tiene una capacidad de decirte, bueno, puedo meter 5.000 personas en esa catedral, pero no lo tiene. No. Entonces, esas preguntas son las mismas que vos, te doy un ejemplo, acá tenés un edificio que se llama el Palacio Pini, en Diagonal Norte. Si vos caminás por ahí, no ves nada. Si mirás para arriba, todos símbolos alquímicos. Tenés otro edificio que es el Banco Tornquist, está cerca de la catedral. Si vos mirás hacia arriba, tenés 2 obeliscos. Si vos caminás por acá, no sé para qué lado, tenés el obelisco, que es un símbolo egipcio. No tiene nada que hacer acá en Argentina. Te vuelve loco, yo ya te lo dije, te lo advertí al principio. Y está en el medio de, o sea, agarrás la ciudad de Buenos Aires y pasás diagonales, tenés una serie de elementos que convergen en ciertos puntos. Entonces vos decís, che, esto es geometría, y esa geometría también te da conocimiento. Sí, a ver, es cierto, porque la ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros andamos por acá, es todo cuadrado. Ahora, las diagonales está norte y sur. Sí. ¿Crees que le hizo algún masón? Y hubo un momento que fue... Porque, perdón, hasta tuvieron que tirar parte del cabildo abajo para hacer la diagonal, sí, ¿no? Sí, también esto igual es un conocimiento que por suerte está accesible. Si vos vas a donde está el obelisco hoy en día, antes había, cuando demuelen la famosa avenida para hacer la avenida ancha, el 9 de julio, había una iglesia que se llama San Nicolás de Bari. Ahora está en Santa Fe, la movieron allá.
Pero si vos te fijas donde estaba el templo, o sea, donde el cura daba la misa, el altar mayor, está justo donde está el obelisco. El obelisco se construyó en 33 días, tiene 206 escalones o peldaños, el cuerpo humano tiene 206 huesos, tiene 7 descansos, la columna tiene 7 descansos. La construcción está orientada Tenía, Macri ya sacó la claro, sí. Es toda ahora se puede hacer tour guiado. Después tenés otro edificio, por ejemplo, que vos decís, tiene que ver con la masonería, tiene absolutamente nada que ver con la masonería, pero que está allá el Palacio Barolo. El Palacio Barolo, sí, lo que conoce. para esta charla. Entonces hay gente que de esta forma, dicen que Barolo era masón, pero digamos de logias italianas. ¿Y qué pasa? El tipo dijo, bueno, yo me junto a esta gente y voy a poner este conocimiento en un edificio. Y eso es lo que a vos cuando respondes a la pregunta, te encontrás con gente que después te transforma. Sí. Más allá del día a día, del laburo, de la familia, te encontrás con Ahora, un cambio Pablo, te iba a despedir, pero tenemos que ir al info y no te despido porque voy a dejarte una pregunta para que me contestes. Si yo quiero ser masón, ¿puedo? No me la contestes ahora. Actualizamos toda la información en Radio Noticias del Plata en la voz del señor Pablo Domián. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 13 horas 32 minutos, cielo algo nublado en Buenos Aires, 25 grados 4 décimas la actual temperatura. Desde España, Kicillof afirmó que se ve un desplome de la economía argentina. Así lo expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el marco de su gira por Europa. Kicillof indicó además que los extranjeros perciben una situación de extrema fragilidad económica en la Argentina. La gira por España del gobernador bonaerense incluyó reuniones con empresarios y la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz. Controles de documentación en Valvanera. Móvil del Plata. Mega operativo en 11, más de 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y de Migraciones cortan Pueyrredón y Perón desde las 11 de la mañana. Controlan a todas las personas que circulan, piden DNI y en el caso de ser extranjeros toman huellas dactilares para verificar su situación migratoria. También se realizan requisas a peatones y comercios. Por ahora solo hay 2 demorados y el operativo se extenderá al menos hasta las 18 horas. Desde 11, Sofía Rosisauer, Radio Noticias del Plata. El dólar sigue en baja. La moneda estadounidense vuelve a bajar y se vende a 1.375 pesos en el Banco Nación, el menor nivel en 6 meses. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. La humedad alcanza el 64%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Lentejas Marolio por 400 gramos, 999,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 899,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata. La radio de la verdad. 1 de la tarde, 35 minutos. Estamos hablando con Pablo Folco, escritor e investigador, que escribió este libro muy interesante, al menos por lo que cuenta. Resulta atractivo, que es Templarios, Alquimistas y Masones. Son 3 tomos. Lo estaba por despedir, pero dije, bueno, pero che, si yo quiero ser masón, ¿puedo ser masón? Mirá, yo creo que la respuesta es 100% positiva. Hoy por hoy, o sea, existe una página web donde uno puede recabar información y obviamente hay una solicitud en línea. Obviamente eso llevará después alguna entrevista o un proceso administrativo interno. Pero no es como los templarios que tenés que tener 3 caballos. Ya no. Tenés que tener 3 autos, eso pregúntale a Dorni, creo que califica. Sí, o sea, por supuesto las cosas han cambiado y también la sociedad ha evolucionado en eso, pero obviamente es mucho más sencillo los pasos que lo que era hace 700 años, ¿no?
Espero que no esté entrando el sonido que sale de la calle. Sí, que no le estamos pegando a Deben nadie. estar ajusticiando a un pibe, porque está gritando a lo Claro, loco. vamos a cerrarlo. Y vamos a cerrar la ventana. ¿Querés, Pablo, dar tu Instagram Sí. o algún lugar donde la gente se pueda interesar por todo esto que estás contando y en todo caso acceder también a la posibilidad de comprar este libro? Sí, te voy a pasar mi Instagram, que es Templarios, Alquimistas, Masones, o sea, así sin coma ni punto. Y ahí, obviamente, hay un Pará, link. ¿ese es tu Instagram personal? No, yo tengo otro, pero este es el del libro. Bien. Y ahí es donde, obviamente, hay un link, hay más información, pero pueden comprar los libros. Bueno, en plural todo, ¿no? Templarios, Alquimistas y Masones, que es el nombre del libro. del libro. La gente puede entrar ahí, interiorizarse y también, el que quiere lo puede comprar, ¿no? Claro, Está en sí. librerías. Y después, Pablo, que en la Feria del Libro que va a haber un stand. Hay un stand particular. Estamos en un stand que está relacionado con la masonería, que es el 322 de la Feria del Libro, y eso estamos, obviamente ahí también van a estar los libros, y por supuesto, en algunos días yo también voy a estar junto con él, así que si quieren pasar. Firmando. Firmando autógrafos, Muy bien. sí. Bueno, yo te cuento, no te lo quería contar antes. Esta es una organización secreta que se llama el Zoológico. Podés comer los churros del topo, que son, digamos, si los comés, sos parte de la tribu también, ¿sí? Gracias, Pablo, por venir. Muchas gracias a todos ustedes. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes viví tu pasión en Del Plata. De 14 a 16 llega Club Atlético Del Plata. Deportes en estado puro. Con toda la información, el análisis y las entrevistas. Club Atlético Del Plata. En la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Telequino, esta semana 200 millones de pesos, más un viaje a Río de Janeiro. Y con tu número de cartón, 5 premios de 2.500.000 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14, en Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 1 de la tarde, 40 minutos, y estamos pendientes un poquito de la resolución del gobierno, ¿no? Desde ayer que venimos, bueno, estamos con la cuenta regresiva respecto a qué iba a hacer, ¿no? Frente al financiamiento universitario, que tiene más idas y vueltas, una calecita, ¿no? Pero está claro que la voluntad del gobierno es no pagar. Está recontra claro, eso más allá de lo que decía el Congreso de la Nación, ni más ni menos, pues ya no es un tema de pulseada con los universitarios. Pero bueno, vamos a hablar de este tema con Oscar Alpa, expresidente del CIN y actual rector de la Universidad de La Pampa, quien está en línea y lo saludamos. ¿Qué tal, Oscar? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bueno, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿y ahora? Y ahora, como bueno, vos decías, ¿no? El año pasado
hay una decisión de no pagar, lo vetó, después no se cumplió con la ley, después hicimos ahora la acción judicial que hoy vence el plazo de apelación, pero bueno, ya es aplicable porque por más que apele a la Corte, no hay... la Corte generalmente estos tipos de acciones cautelares no tiene, en general no opina. Y bueno, y además recordemos que en diciembre con el presupuesto se había incluido un artículo que derogaba la ley esta, ¿no?, de financiamiento universitario, y que no fue aprobada. Así que ahora estamos... Pero quiero decir, ¿la Corte puede venir con un martes 13? ¿O lo ves improbable? Primero hay dos cosas. Una, que no tendría que, hasta que llegue a la Corte o decide la Corte, ya es aplicable el fallo de la Cámara, y digamos que la Corte cambie todo su criterio de que tome las cautelares, no creo, porque digamos tiene que cambiar criterio para el resto de las cosas, si no es una justicia distinta para cada caso. O sea que ya el gobierno tiene que aplicarlo, y esto es, similar a lo que fue, recordemos que hubo tres leyes además del tema universitario, uno era el Garrahan y el otro era de discapacidad. Sí. Bueno, en discapacidad pasó lo mismo, si bien es cierto que no apeló, tuvo que intimar y después tuvieron que pagar. Bueno, acá creo que la cautelar es muy clara, que se tiene que llamar a paritarias para poder discutir de cómo se actualiza estos valores, de ajustar los niveles de acuerdo con la inflación del 2024 y el 2025. Así que bueno, estamos esperando a ver algo que la lógica sería, hay una ley en un país que ya está, tenés que aplicarla, no podés suspenderla con un decreto. Bueno, no se aplica la ley y hasta ahora no está aplicando el fallo judicial, ¿no? O sea que yo no me acuerdo quién dijo, el otro día había alguien en televisión diciendo que todos quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Pero a la vez creo que invita a la reflexión. No, Milei quiere cerrar la universidad pública, no le interesa. Parece demasiado fuerte, ¿no?, para un presidente de la nación. Pero después uno ve este tipo de decisiones y de batalla que entabla, ni más ni menos. Y bueno, empiezo a dudar porque, a ver, el Estado, si quiere, más liberal de todos, se supone que por lo menos reduce sus acciones a tres cosas muy concretas, ¿no? Que es la educación, es una de ellas, la salud y la seguridad. Y son batallas, al menos en dos de ellas se está batallando el gobierno en contra, ¿no? Que es la educación y la salud. Pero el tema de educación, recordemos que bueno, a nivel de la obligatoria le toca a las provincias, no tiene el Estado Nacional no tiene en eso injerencia, más allá de políticas. Lo único que le ha quedado es el tema de universidades, que es muy fuerte en Argentina, porque el 80% de la educación universitaria pasa justamente por las universidades públicas. Pero, a ver, en su discurso, él, más allá que en algún momento dijo que no, pero que no tiene nada contra las universidades públicas, pero dijo que iba a venir a demoler el Estado, a eliminar el Estado. Es cierto. Y la que era el topo. Pública es el Estado. Sí. A ver, dijo varias cosas, que era el topo que venía a combatir al Estado desde adentro, y después dijo que el Estado el topo está funcionando. Claro, pero peor, porque después dijo que el Estado era una organización criminal. Dijo eso, presidente de la Nación. Bueno, ¿no? No sorprende. Sí. Bueno, a ver, la expectativa en todo caso, por lo que vos me decís, más allá de la acción del gobierno, es que el financiamiento va viento en popa, ¿sí? ¿Correcto? La ley, perdón, ¿cómo me decías? No, digo que el financiamiento, más allá de la postura del gobierno, va viento en popa. Digo, más allá que, por lo que vos avisorás de lo que puede hacer o no hacer la Corte, ya está aprobado y no va a haber inconvenientes. No, sí, también, a ver, recordemos que a principio de año lo planteó y capaz que incorpora un proyecto de modificación de la ley de financiamiento donde saque estos artículos y sea aprobado por las dos cámaras, cosa que no creo, porque ya esta conformación de la Cámara de Diputados fue en contra de ese artículo, porque alguien dice, bueno, todo bien, pero ya de aquella ley cambió el Congreso, ¿no? Pero con el nuevo Constitución de Congreso, el artículo 75, que se había incorporado entre gallo y medianoche porque no estaba en el proyecto original, ese fue por esta Cámara de Diputados, fue rechazado, ¿no? O sea que, bueno, creo que
que hay una cuestión donde, digo, los gobernadores, aquellos que tienen su influencia sobre los distintos representantes de diputados nacionales, entienden que es perjudicial directamente para cada provincia, donde las universidades están en cada uno de los lugares y donde afecta directamente. Así que está la posibilidad, pero no sé si si están los votos para modificar la ley. Y por otro lado, es algo claro que creo que no hacía falta ir a la justicia, porque cualquiera puede razonar que si una ley está aprobada, está vigente, y un decreto no puede suspender una ley, ¿no? Porque en contra, bueno, sabemos que acá no, el sistema republicano parece que no quisiera funcionar desde el Poder Ejecutivo. Si hay una ley y tuviste el derecho a vetarla y la ratificaron por más de 2/3 partes, hay que cumplir la ley. Bueno, tuvimos que ir a la justicia para algo que es obvio, que no, imposible que la Corte inclusive llegara a decir en un momento, no, un decreto puede ser suspender una ley, porque bueno, ya se invierte. Ahora, Oscar, ya suspende la Constitución. Hay más batallas para entablar, y no lo digo necesariamente contra el gobierno, digo la universidad, ¿no? Tiene desafíos por delante, más allá de esta pelea que fue larga, dura y difícil. Enorme. A ver, la universidad tiene un desafío que lo empezamos en el 2021, planteando, 7 puntos de política universitaria, y si querés, en el 2021, cuando dijimos de esto, duración de carreras más cortas, bueno, un montón de cosas, crédito universitario, crédito académico, que son, digamos, las horas, la cantidad, etcétera, pensar en el estudiante, el horario, y tenemos, a esto se le agregó la inteligencia artificial que nos interpela minuto a minuto, pero mientras tanto tenemos docentes que cobran la mitad de su sueldo en estos 2 años, y que por supuesto están, lamentablemente muchas universidades están renunciando y se están yendo, y nos estamos quedando sin universidad. Y cuando hablamos sin universidad es sin futuro de país, ¿no? Así que desafíos de la universidad tenemos muchísimo, y además de sueldo, de gasto de funcionamiento, para que haya un acceso al universitario, y era uno de los temas que también están en este fallo judicial, el tema de las becas. O sea, las becas universitarias son para que no tengas que salir a trabajar y te dediques a estudiar. Claro. Si estás trabajando no vas a tener tiempo para estudiar. Y hoy las becas, recordemos que están a valores del 2023. O sea, una beca de 35.000 pesos, ¿para qué te sirve? No, claro. Más el gasto administrativo de liquidar la beca que... Sí, para tomarte el colectivo y llegar a la universidad como mucho, ¿no? Por eso. Y hasta ahí. Oscar. Sí. No, completalo. Te iba a despedir, pero completalo. No, y la otra beca, a ver, está la Progresar y está la Manuel Belgrano, que son 36.000 becas, que son pensadas para carrera estratégica. Es decir, bueno, están las becas, pero a su vez hay carreras que necesitamos más ingenieros, más profesionales de distintas áreas, que son estratégicas para el futuro del país. Esas son 36.000 y están 80.000 pesos por mes, 81.000 pesos por mes. O sea que vos imagínate, si lo estratégico lo evaluamos en 81.000 pesos por mes, bueno, no solo no se toma el colectivo, nada, y no hay ningún incentivo para que tengamos más ingenieros, para que tengamos más... así que bueno, te quería completar en cuanto a esa dos, y todavía haciendo énfasis a lo que es estratégico. Bueno, fíjate vos el valor. Bueno, Oscar Alpa, gracias por esta conversación. No, por en favor. un día me parece que fue clave también, ¿no? Que todavía hay mucha expectativa sobre lo que haga el gobierno con el tema del financiamiento universitario y bueno, su batalla judicial, ¿no? Que evidentemente sigue mostrando resistencia a esta ley. Gracias por conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo enorme, hasta luego. Hasta luego. Oscar Alpa, ex presidente del CINE, actual rector de la Universidad de La Pampa. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La. Bueno, le sacamos, era la frutilla del postre Alejandro, la frutilla del postre hoy es bueno, Verónica, para que no se ponga nervioso, ni celos, ni nada. Tenemos muchos postres. ¿Sí? No, tenemos los churros del topo hasta ahora. Sí. Ese es el más rico, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, obvio. No nos comimos entre nosotros, pero los churros del topo están ricos. Dulce de leche, Roquefort, chocolate. chipá, ¿hubo chipá? Chocolate, quedó un chipá. Chocolate.
Chipa. Bien, bien, amigo. ¿Vamos a las 3 entonces? Sí. Y vamos. 1, 2, 3. Si te doy un beso y estás a mis pies. Dime 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na. Bueno, la noticia número 1 del día de la fecha es un gomazo. ¿Un gomazo? Sí. Vamos a escuchar un tema del protagonista de esta noticia, Sí. que es el señor Sebastián Yatra. Sí, Yatra. Yatra, que reveló a sus 31 años, siendo considerado por alguna parte de las mujeres un sex symbol de la música latina, Ajá. que duerme con los papás. ¿Cómo? Que duerme con los papás. Así que hizo ¿Cuántos años tiene? 31, señor. Señor, 31. Vamos a escuchar la declaración. Sí, lo voy a... ¿Lo haces? Claro, parce. Además, mis papás tienen la cama esa como que se levanta el espaldar. Entonces, yo veo poco a mis papás. Cuando voy allá, voy y duermo en la cama de ellos. Mi mamá y mi papá a veces lo siento porque a veces se pasan al sofá para yo poder dormir en la cama. ¿En serio? O sea, algunos se pasa, pero es como un momento donde yo trabajo todo el día, estoy haciendo cosas, llego ahí, me quedo leyendo como una hora, pongo música así de piano, nos quedamos hablando y me duermo ahí, chilling. Pues nadie dice nada. Pará, porque no se escuchó, Sí. tenías el micrófono cerrado. Te quiero hacer una pregunta antes, porque él dice que cuando llega va a la cama y los padres duermen en el sofá. O sea, duermen en la cama de los papás, pero Claro. Hay una maldad ahí, ¿eh? Sí, no, él dijo que se había acostumbrado en la pandemia, que era una situación que era fea, qué sé yo, a dormir con los padres. Sí. Y ahora, cada vez que vuelve a Colombia, como él está mucho tiempo de gira, bueno, se tomó la costumbre, pero a veces ya duermen incómodos. Entonces Está un poco los papás grande, ¿no? se van, dicen este gomazo, este pibe que no puede dormir solo. A mí me parece que les da a todos para comprarse una cama individual, con respaldar. Yo las fui a ver, son divinas, tienen control remoto, qué sé yo. Toda una cosa, una chichoneada. Pero la verdad que bueno, esto lo contó, te decía, en Luzu, y bueno, le hicieron una nota que fue bastante extensa y todo el tiempo hablando, ¿no?, de la cama. Y también dijo que la novia actual, este tema que estamos escuchando, lo grabó con Tini, que era su novia de ese momento, pero ahora tiene otra novia que también dijo que duerme con los papás. ¿No? ¿Entran todos? Se ve que cada uno con sus padres, Schurman. O sea, usted con sus hijos y los novias de sus hijos con sus padres, digamos. Hay que ver si duermen después todos juntos, usted con sus consuegros, sus hijos, su yerno. No, es como, No digo nada. Es como, se llama Aitana, la nueva novia que también parece que es artista. La verdad, no llegué hasta ahí, hasta tanto Después no nos me metemos dio. y pispeamos. Sí. Así que bueno, él dice que le gritaba en la habitación, papi, ven aquí a dormir conmigo. Y entonces el padre iba corriendo. Pero bueno, creo que ya fue suficiente, ¿no? Bueno, sí, vamos a las 2. Vamos a las 2. Bueno, esta noticia, la número 2, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? ¿De qué vamos a hablar? De la polémica por la carne de burro que se suscitó en la Argentina, en Chubut. Por ahora es en Chubut, veremos después dónde vamos a parar con la carne de burro. Recordamos a toda la gente que nos escucha que en una época comíamos milanesa de carne, después de pollo y ahora comemos churrasco de burro. Pobre burro. ¿A dónde hemos llegado? ¿No hay tantos burros como para que sea un alimento? Y mire, acá lo que sobran son No, tenés burros. razón. Yo creo que en este momento, bueno, Igual es cultural, es raro, ¿no? eso, vamos a tratar de separar un poco la paja del trigo, del burro de la vaca, y diríamos que se comercializa solo en Trelew, en Chubut. Cuesta 7.500 pesos el kilo, es más barata que la carne vacuna, y escuchamos un testimonio de la carnicera que lo dio a conocer. En la batida, y bueno, a partir del día sábado se comenzó a vender al valor de 7.500 pesos todos los cortes, y fue un éxito. El sábado se trabajó bien, el domingo nosotros trabajamos mediodía y el lunes también ya se terminó de vender, no tengo nada más para mostraros. Lo único, el jueves se va a hacer una degustación en la parrilla de Don Pedro, donde bueno, ahí se Contámela. va a asar. Bueno, suficiente, te digo, para escuchar. ¿Cuál es la parte más rica del burro?
para comer. Desconozco, nunca en mi vida comí No burro, comemos burro. y, No comieron. y creería que no lo voy a comer, pero bueno. Sí. El asado de burro hay que ver cómo sale. No, dicen algunos, esto es una problemática que surge en el sur producto de la crisis ovina. Claro, no hay ovejas. No hay oveja, no hay chivito, no hay... El problema es que durante mucho tiempo criar ovejas tenía un costo, ahora tiene otro costo y suponen que hay más o menos 6.000 productores de ovejas y necesitan más cantidades de ovejas, porque la Argentina supo ser pionera en la cría de ganado ¿Ustedes ovino. comieron algún animal, no vaca, digamos, no carne de vaca? ¿Qué cosa? ¿Algún animal distinto que no sea carne de vaca? Sí, ya, de llama. De llama en el norte, por ejemplo. No, yo en el sur comí. ¿En el Sí. sur de Sí, llama? Sí. Ah, bueno. Yo en el norte, mire, en Salta. Y de guanaco. ¿Rica? Más Sí. o menos. ¿Usted que se reía? Nada. Después de jabalí comí también, ciervo también comí. Eso comí en Córdoba. Sí. En Córdoba. Sí, las ¿Se rió carnes... porque yo dije si comieron algún animal? Sí, No le voy a- ¿Tiene algo para contar? No sé. No, porque ella relacionó enseguida. ¿Vos te comiste algún animal? Y dijo, si te entro a contar. Claro. Se puso roja, pero Sí, ¿sabes qué? si te entro a contar. No sé si vamos a poder seguir. No creo que podamos seguir. No, Se- menos ¿sabés mal que qué? se está terminando. Esto se llama memoria emotiva. Sí, no tengo la menor idea que pasa por esa cabecita, pero les aseguro que pasa de todo, ¿no? Bueno, Animal, basta, si no te me- no me cuento, dice, desconcentre. si te No, cuento no. los animales que me morfé. Bueno, las carnes en escabeche, sí, ustedes habrán comido. Sí, obvio, Cacha, cacha. liebre, sí. Son Sacamos de carnes- acá. Sí. Salí de ahí, Son maravilla. son carnes muy fuertes. No son para comer una gran porción, No, es para no, comerte claro. un poquitito, porque si no te queda una patada en el pecho. Pero bueno. Recalculando. Bueno, no sé, tampoco tanto. Dicen que. Ellos dicen que es nutritiva, que es de buen sabor. Ayer Cormillot con Chiche Sí, hizo una lo tuvimos- nota, lo tuvimos eso, acá. ayer o antes de ayer, Ayer. donde dice que bueno, hay mucho rechazo cultural, pero que en realidad es una carne que tiene bajo contenido en grasa. A ver, igual que el conejo, lo que pasa que a quién le dicen que el conejo es carísimo. Yo compraba hace un montón de Conejo años. está caro. Ahora es carísimo el conejo. Entonces, bueno, parece que no es incomible, parece que es más una cuestión cultural, pero la realidad es que el SENASA tampoco la aprobó, ¿eh? Entonces ahí están matando medio de sotoboche. El Senasa tampoco autoriza nada. Así que... No. Comí tortuga una vez. ¿En serio? Tortuga de agua, ¿no? ¿Sopa de tortuga? No, tortuga, carne de tortuga. Ah, mira. Es como una estofada rica, es tierna. ¿En No- serio? Sí, sí. Ay, me Nos sorprendió. enteramos después de comerla. Ah, claro, no Ah. te dijeron de entrada. No. Porque vos te la hacías a Manuelita, que te estábamos buscando. Yo comí paloma y no sabía que era paloma. Ah. También me enteré tarde. ¿Y? Y es la un digestión, pollito. ¿cómo Es fue? un pollito. Un pollito. Es un pollito. Es un sí, pollito. obvio. No, o sea, Sí. fingí demencia. Dije, no, eso es pollo. está. No, es paloma. Me La dijeron, digestión no, es está pollo. bien, no pasó nada. No le estranguló Con el estómago. arrocito, con pasas de Y uva. el conejo, aclaremos que es conejo, comemos conejo, no la que te cocina el conejo, porque esa No, es peligrosa. no, eso son- No. Bueno, vamos a la noticia número 3 que nos Dale, pone que no los nos queda albatros. Vamos, Sí. vamos que nos vamos. Escuchamos un audio que para mí, escuchamos el audio y ya está. Bueno, Ya está. ¿Te comiste la Kenu Ribs? Se comió las Kenu La Ribs. Kenu- ¿Estaba rica la Ribs? No sabés. Colorado, Salpique. ¿Cómo No, se bueno. come? Es tarado. Pero que Yo viajé Pero somos mucho. jovencísimos. Y obvio, pero está Sí, bien. era jovencísimo, Nosotros conocí cuando mucha nos gente. conocimos- Además, si te ofrecen una Kenu Ribs, te la comes. Obvio, la como yo, pasa la eso, comés. sí. Bueno, yo pregunto. Ese es Marley hablando. Marley hablando de que tuvo un vínculo sexual ocasional con Keanu Reeves, ¿no? Y después el periodista, bueno, este chico que le pregunta a quién más se había comido, digo, ¿es interesante esto? ¿Es interesante? No, pero hiciste bien el No. puente entre lo que veníamos comiendo. ¿no? Claro. Y Keanu Reeves. La verdad Keanu que Reeves. esta frase de te la comiste estaba rica, me Sí. pongo colorado, Pero bueno, viste que yo las la últimas, vos habías puesto, ¿no? Estas entrevistas donde, en general fueron las chicas, ¿no? Sí. En este caso a Marley, que le preguntaban, bueno, ¿saliste con fulano, con Vengan? Una que salió con Martín Menem, con un Sí. mago, con la este, con el periodista, otro. la periodista. La periodista. Después le preguntó, le dijo, sí, lo que pasa es que no tenía tanta cara de boludo, tenía pinta de alemán, era delgadito. Ya atrasamos 150 pueblos. Estamos- Ya sí. está, me parece, ¿no? Igual que Estamos- Marley diga de él mismo que tenía cara de boludo en algún momento, Es un montón. es un montón. Creo que es más esa la noticia que si se comió una Rips. Bien. Sonolto, nos tenemos que ir, amigos. No Sí, vamos, nos no tenemos vamos. que ir. ¿Ponemos música para irnos? Sí.
abril, Día del Malbec, Oh, qué bien. que nació en Francia, pero fue en Argentina donde se volvió identidad, carácter y orgullo. De la mano de Domingo Faustino Sarmiento, que impuso la vitivinicultura en el siglo XIX, este encontró un clima justo en Argentina, altura y un pueblo que la hizo propia. Pero hoy la historia es distinta. La vitivinicultura atraviesa uno de sus momentos más complejos. Exportaciones en baja, consumo golpeado y un vino que para muchos dejó de ser cotidiano. A eso le sumamos el stock del vino, el precio y una cadena productiva rota desde el viñedo hasta la copa. Y sin embargo, el Malbec sabe de viajes, sabe de caídas, pero también sabe del renacimiento que por algo cruzó el océano y encontró acá su mejor versión. Porque el Malbec no es solo vino, es encuentro, es sobremesa larga, es asado que se estira y es memoria de lo que fue y lo que vendrá. Y si de brindar se trata, levantamos la copa y brindamos por las mujeres de los Rodríguez, porque como el Malbec hay cosas que no se apuran, simplemente mejoran con el tiempo. Con lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Amigos, nos despedimos, que tengan todos un gran fin de semana. Aquellos de River y Boca seguramente van a estar expectantes el día domingo y el lunes charlaremos de esa temática. Pone ansioso Hay gente que el se pone ansioso. El productor está muy ansioso, la pasa mal. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a comer? Nada, no come nada. No me come. Un domingo no me come. Cuando es así. ¿A qué hora es el partido? 5 de la tarde. No, hasta que termine el partido. Y además depende. Si termina el partido y gana o empata. Yo voy a estar en el CCK viendo un espectáculo. Si alguien quiere matar la angustia. ¿Le quiere que le escriba el resultado? No sé por qué dice eso. No, veo que en la ballena azul es una jaula de Faraday y no podemos recibir mensajes. Es verdad. Bueno, a la salida le indico. Si le cambia la vida, se lo digo, ¿sí? Gente, que tengan un gran fin de semana. Chau. Brindo contigo.